Buenos días, mi nombre es Catarina Luna y hoy me corresponde hablar sobre los espectros de frecuencia. Entonces, para empezar, vamos a recordar primero qué es una sinusoide. Una sinusoide es una función que se puede expresar como un seno con una determinada amplitud, frecuencia y fase. Entonces, aquí tenemos una función s de t, que es donde tenemos a, que es la amplitud, por el seno de omega t más phi. A, pues como ya dije, es la amplitud, el omega sería la frecuencia angular, la fase sería phi, la frecuencia sería la frecuencia angular sobre 2pi y el periodo sería 1 sobre f. Entonces aquí lo podemos ver gráficamente. También vamos a recordar lo que nos dice el teorema de Fourier. Nos dice que cualquier función periódica con un periodo t se puede expresar como una suma de senoides de frecuencia f, 2f y 3f. Es decir, pues los múltiplos de la frecuencia fundamental que podemos llamar armónicos. Entonces, el desarrollo en serie de Fourier de una función f de t periódica equivale realmente a la representación de f de t en términos de cosenos y senos de distinta frecuencia. Es decir, estos serían sus componentes de frecuencia. Entonces tendríamos aquí los armónicos, omega sub 0, 2 omega sub 0, n omega sub 0. El conjunto de componentes de frecuenciales n omega sub 0 es lo que constituye el espectro de frecuencias de f de t. Entonces, nosotros podemos usar tanto la forma trigonométrica de la serie de Fourier, es decir, la forma armónica, que también le llaman compacta, en la que tenemos solamente senos y cosenos, como también la forma compleja de la serie de Fourier, donde tenemos un coeficiente por una exponencial de un número imaginario, para especificar el espectro de frecuencias de f de t. Pero en general y en la ingeniería se usa por simplicidad la forma compleja, es decir, la forma exponencial de la serie de Fourier. Entonces, para la forma compleja, por tanto, el espectro de frecuencia sería la relación que existe entre n omega sub 0 y el coeficiente asociado Cn en esta notación. Y para cada función periódica, esta relación o patrón que tenemos, pues sería única. Entonces, gráficamente, el espectro de frecuencia se grafica localizando líneas verticales cada más o menos n omega sub 0, es decir, en los múltiplos de n omega sub 0 y a una altura proporcional de c sub n, que es este coeficiente. Más o menos, pues porque aquí la serie de Fourier va de menos infinito hasta infinito. Entonces, la forma compleja de la serie de Fourier, en esta c sub n es un número complejo. Y por tanto, pues si recordamos cómo son los números complejos en el plano polar, tiene una magnitud y tiene una fase que también nos lo ubica en el plano polar. Entonces vamos a requerir dos gráficas para poder especificar a c sub n. Una para su amplitud y otra para su fase. Entonces, el espectro de frecuencia, como es la relación entre n omega sub 0 y c sub n, hablando particularmente de la forma compleja, y dado que c sub n tiene una magnitud y una fase, vamos a requerir dos gráficas para poder hacer el espectro de frecuencia de f de t. Entonces, en una de las gráficas vamos a graficar n omega sub 0 versus la magnitud de c sub n, y eso lo vamos a llamar el espectro de magnitud. Y en otra gráfica vamos a tener n omega sub 0 y la fase que tendría ese c sub n cuando lo queramos ubicar en el plano polar, y eso es el espectro de fase. Y juntos van a ser el espectro de Fourier o espectro de frecuencias. Entonces aquí vamos a recordar la forma trigonométrica, que es la primera que conocimos, y la forma armónica y la forma compleja de la serie de Fourier. En la forma armónica tenemos una suma de senos y cosenos, de senos por un lado y de cosenos por otro. Y aquí en la forma armónica lo que cabe resaltar es que esta se obtiene a partir de la trigonométrica. Entonces podemos encontrar relaciones entre la armónica y la trigonométrica, como que por ejemplo el a sub 0 mayúscula es el a sub 0 minúscula de la trigonométrica sobre 2. También este phi sub n del seno. Aquí el arco tangente de este a sub n y b sub n. Y cuando tenemos
Por ejemplo, en la forma para los cosenos, aquí podemos encontrar por notación un menos phi sub n minúscula, que sería el arco tangente de b sub n sobre a sub n, pero también puede que encontremos el ángulo sumado. Y entonces aquí el ángulo sería el arco tangente de menos b sub n sobre a sub n. Y para la forma compleja, yo había ahorita dicho c sub n, pero también puede que encontremos esto como una notación donde d sub n sería lo mismo que c sub n, da lo mismo. Y también puede que lo encontremos con en vez de un j, un j en vez de un i, porque en física se suele utilizar el j para notar el i. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos a partir de esta integral vamos a obtener una forma general que nos va a definir los d sub n, pero si esa forma se nos llega a indeterminar para cualquier valor de n, vamos a tener que encontrarlo entonces para ese número. Es decir, por ejemplo, que se nos indetermina para n igual a 0, entonces aquí en vez de n ponemos 0, nos quedaría Euler a la 0 y entonces nos quedaría esta fórmula, que E sub 0 es 1 sobre t por f de x de x. Entonces, para resumir, el espectro de frecuencias para digamos, para la forma de Fourier, de la serie de Fourier de la forma armónica, tendríamos que graficar los a sub n, estos coeficientes, versus el n omega, que sería el espectro de magnitud. Y luego tendríamos que graficar para el espectro de fase el phi sub n, estos que están aquí, la fase del seno y el coseno, versus el n omega. Y para la forma compleja tendríamos que graficar la magnitud del C sub n o el D sub n, que es lo mismo aquí, versus los múltiplos de la frecuencia fundamental, y el phi sub n, que sería el ángulo que nos define la ubicación de este coeficiente en el plano polar, versus los múltiplos del omega para el espectro de fase. ¿Y por qué tiene que ser así? Pues recordando que este C sub n es un coeficiente complejo. Entonces, pues aquí tendríamos como las dos formas, tanto para la forma armónica como para la forma compleja. Y aquí solamente tendríamos n positivos porque si recordamos la forma armónica va desde n igual a 1 hasta infinito. Y aquí tendríamos pues tanto positivos como negativos porque pues aquí la forma compleja va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, tenemos que saber que el valor absoluto de C sub n pues va a ser el mismo valor absoluto de C, pero para una n negativa. Entonces, por eso esta gráfica es simétrica respecto al eje vertical, es decir, que es par. Entonces, aquí una relación que podemos ver entre la gráfica de la magnitud, del espectro de magnitud entre la forma de la serie de Fourier de forma compleja y el espectro de magnitud para la serie de Fourier de forma armónica, está en que pues a partir de la deducción de estas dos formas podemos establecer esta relación, que la magnitud de C sub n es la mitad de la magnitud de los A sub n. Entonces, por eso aquí gráficamente podemos ver que pues estos son la mitad de estos. Son más cortos, pues van a ser la mitad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, en la forma exponencial, vamos a tener valores negativos de n. Pero en señales las frecuencias negativas no existen, porque pues en realidad esto es una representación matemática. Entonces, digamos que nosotros vamos a graficar esto. No podríamos hacerlo como solamente desde menos omega hasta 3 omega. No, tiene que ser simétrico. ¿Por qué? Porque si, digamos, no graficamos estos dos, 2 omega y 3 omega, nos van a quedar con una exponencial a la i n omega por x. Y entonces, pues estos serían números complejos. La idea aquí es graficar simétrico porque cuando nosotros hagamos la sumatoria, si recordamos por la identidad de Euler, por ejemplo, para el caso concreto de un coseno, e i a la n omega t más e a la menos i n omega t entre 2 sería igual al coseno de n omega t. Pues esto sale de la identidad de Euler. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es graficar lo simétrico para que se nos vuelva un seno, un coseno, es decir, una señal real.
Entonces aquí voy a hablar un poquito de la representación de f de t en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo es como ya la conocemos, digamos que esta sea la gráfica de una serie de Fourier en su forma armónica a partir de cosenos. Y como ya sabemos que son cosenos, pues la información de que son cosenos ya no sería tan necesaria porque nosotros ya conocemos cuál es la forma general de la serie de Fourier armónica. Entonces lo que sí necesitaríamos conocer aparte sería el A sub n, el phi sub n y el n omega, que son los que hacen diferentes a cada una de las series de Fourier. Entonces, digamos que si tenemos aquí esta serie de Fourier, geométricamente este n omega sería como un espaciamiento horizontal. Y los que nos dice tener un espectro de magnitud y un espectro de fase, por ejemplo, aquí, digamos, estamos en 2 omega sub 0, o sea, para n igual a 2. Y sería lo que nos estaría diciendo este coeficiente es qué tanto con este valor de escalamiento horizontal, o sea, 2w sub 0, se aporta en la magnitud para construir la gráfica de la f de t original. Y para tener en cuenta en señales las funciones con dominio discreto, es decir, como esta que vamos tomando n igual a 1, n igual a 2, es decir, n enteros. Entonces, lo que se hace es que, digamos, nosotros generalmente en el plano cartesiano nos vamos vertical, horizontal y ubicamos un puntico. Pero aquí pues tendríamos que trazar una línea vertical para ubicarlo, porque eso pues, es una convención que se hace para las funciones discretas. Entonces, pues aquí en la serie de Fourier lo que hacemos es descomponer la función en ciertos valores de frecuencia, donde unos aportan más que otro. Y lo que nos permite el espectro de frecuencias es interpretar qué frecuencias, por ejemplo, en este caso que estábamos hablando de coseno, construyen a la f de t original. ¿Cuáles aportan más? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Aquí en el primero vamos a hacer la forma compleja de la serie de Fourier, porque es la más usada en la ingeniería, y vamos a encontrar el espectro de frecuencias para la función, para esta función. Entonces esta función es 2 entre t por t, y esta función depende de t. Entonces aquí, como podemos ver, pues el periodo es 2t, y lo que tendríamos para la frecuencia angular sería 2pi sobre 2t, que es el periodo. Entonces nos quedaría pi sobre t. Y como ya sabemos, la serie compleja es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de sub n por Euler a la in omega x. Y en la fórmula que tenemos para el d sub n, lo que nos indican estos límites de integración es que la integral la debemos de hacer sobre un periodo completo. Y la podemos escoger pues donde más nos convenga. Entonces, aquí vamos a calcular d sub n, que sería 1 sobre 2t, que sería el periodo, más la integral de 0 a 2t para recorrer un periodo completo, de f de t por Euler, perdón, aquí me lo comí, a la menos in omega t. Pero nosotros ya sabemos que omega es pi sobre t. Entonces aquí pues vamos a sacar este valor que es constante de la integral y aquí obtenemos una integral por partes, que sería esta. Entonces pues la vamos a resolver como generalmente resolvemos las integrales por partes. Aquí lo que vamos a hacer es que, digamos, aquí tenemos este número imaginario, pero lo vamos a considerar pues una constante normal. Entonces vamos a hacer u igual a t, de u igual a dt, de b igual al Euler. Y la b, pues como ya sabemos, la integral de e a la x es e a la x sobre a. Entonces, pues aquí tendríamos, como tenemos el de b, entonces esta sería, la b sería e a la x, o bueno, e a la t sobre a. La a sería toda esta constante. Entonces, reemplazando, lo que vamos a tener de la integral que estamos buscando sería el u, que sería el t por b, que lo tenemos aquí, menos la integral de b de u, que el de u es de t. Y aquí nuevamente volvemos a tener que tenemos que sacar la integral de e a la t, y entonces sería, sacamos esta constante, que sería la t menos in pi, y pues sacamos la integral solamente de Euler a la menos in pi sobre t por t. Y pues entonces como
pues ya sacamos la constante y luego tenemos que dividir entre este valor para sacar de integral, pues nos quedaría este cuadrado. Entonces luego, pues aquí lo hicimos sin límites de integración. Entonces aquí ya la vamos a hacer la integral definida. Entonces, evaluando los límites de integración, aquí cuando pongamos en vez de este t, el 2t, nos va a quedar 2t por Euler a la menos in pi por 2. Cuando reemplacemos esta t por el 2t, entre menos in pi. Y pues cuando restemos por el 0, como esto está multiplicado por t, pues se nos va a hacer 0. Esto nos daría 2t cuadrado entre menos in pi. ¿Por qué? Porque este Euler, por la identidad de Euler que tenemos aquí, que es que e a la i teta es igual al coseno de teta más i seno, nos va a dar igual a esto, al coseno de el teta aquí va a ser menos 2 n pi. Entonces nos daría coseno de menos 2 n pi más i por el seno de menos 2 n pi. Y pues ya sabemos que el coseno de cualquier múltiplo de 2pi es 1 y que el seno de cualquier múltiplo de pi es 0. Entonces por eso nos da 0. Ahora, cuando evaluemos para esta parte, pues vamos a sacar la constante, o sea, este t menos t cuadrado por in pi. Y cuando evaluemos otra vez en 2t, este Euler se nos va a hacer 1 por esta misma razón. Y cuando evaluemos en 0, este Euler se nos va a hacer 1 también. Entonces, este término nos va a quedar multiplicado por 1 menos 1 y se nos va a anular. Y pues de aquí obtenemos que el dn nos va a dar 2i sobre n pi. Pero pues aquí, como podemos ver, esta fórmula se nos indetermina para n igual a 0. Entonces, no está incluida la n igual a 0 y tenemos que calcular el d sub 0. Entonces, pues como ya sabemos, el d sub 0 es 1 sobre el periodo por la integral de 0 a 2t, pues, donde recorramos un periodo del f de t por dt. Y entonces, pues esto es una integral que nos va a dar 2, porque pues es la integral de t de t. Entonces, pues sería nada más t al cuadrado sobre 2, la evaluamos en los límites de integración y nos va a dar 2. Y entonces, pues ya teniendo el d sub 0, el d sub n, podemos decir que la serie de Fourier compleja nos va a quedar así. Entonces ahora vamos a calcular el espectro de frecuencias. Lo que tenemos es que el valor absoluto de d sub n, pues aquí d sub n nos dio un imaginario puro. Entonces recordemos cómo se saca el valor absoluto de los números compuestos. Sería la raíz de a más bi. Perdón, sería el número complejo sería a más bi. Entonces la magnitud sería la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Como aquí tenemos un número imaginario puro, entonces nos va a quedar la raíz de un número al cuadrado. Y esto sabemos que es un valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de 2nπ va a ser 2nπ para n mayor que 0 y va a ser menos 2nπ para n menor que 0. Y esto lo hacemos para conocer la magnitud. Ahora, para saber la fase, el dn nos dio un número imaginario puro. O sea que va a estar dibujado en este eje vertical. Y para los positivos sería entonces pi medios y para los negativos va a ser menos pi medios. Entonces aquí tenemos que phi sub n sería pi medios para n mayor que 0 y menos pi medios para n menor que 0. Vamos a tabular los valores que nos da para d sub n para cada n. Entonces, por ejemplo, aquí el d sub 0, pues ya sabemos que tiene que ser un valor fijo, pero para n igual a 1 nos daría 2 entre n, que es 1 por pi. Entonces lo tendríamos aquí. Y para el n igual a menos 1 sería menos 2 entre menos 1 pi. O sea que nos volvería a dar 2 sobre pi. Pues aquí podemos ver que la gráfica es par. Entonces aquí tendríamos pues ya el espectro de magnitud, el espectro de fase con los valores que nos da para d sub n y los pi medios positivos para la n positiva y el menos pi medios para las n negativas. Ahora, para este segundo ejemplo tenemos que calcular pues otra vez la serie de Fourier de la forma compleja y con eso el espectro de frecuencias. Entonces aquí tenemos esta función, aquí podemos ver que el periodo es 2pi,
lo que vamos a hacer es que debemos conocer, pues entonces, primero el periodo, que ya dijimos que es 2pi, el omega, que sería 2pi sobre el periodo, o sea que nos daría 1, y el d sub n, lo que tenemos que hacer es la integral de menos 1 sobre el periodo de la integral de menos pi a pi de f de x por Euler a la menos n omega x de x. Pero entonces recordemos que pues nosotros podemos partir de la integral. Entonces vamos a partir de la integral en tres intervalos que nos convienen. Aquí de menos pi a menos pi medios, de menos pi medios a pi medios y de pi medios a pi, perdón. Entonces en estos dos intervalos el área pues sería 0. Entonces la integral se nos va a ir a 0 y f de x pues es 0 también. Y aquí pues es 1. Entonces la única integral que nos va como a sobrevivir sería la que va de menos pi medios a pi medios. Entonces lo tenemos aquí. 1 sobre 2pi de menos pi medios a pi medios de f de x, que es 1 por el Euler. Y pues la omega también ya sabemos que es 1. Entonces así nos quedaría la integral. Esto pues nuevamente vuelve a ser la integral de e a la x. Y entonces nos quedaría, salen las constantes, nos quedaría e a la x sobre a. Entonces aquí tendríamos el a, que sería el in. Y aquí ya pues tengo evaluados los límites de integración, o sea, en pi medios y en menos pi medios. Y entonces esto también lo podemos cambiar por el seno de pi medios por n, por 2i, por la identidad de Euler, que la tengo aquí. El seno de pi, de teta, perdón, es 1 sobre 2i por el Euler a la menos i teta menos i teta. Entonces, pues, si pueden ver aquí, aquí está dividido entre 2i, pero aquí está multiplicado entre 2i. Y es porque si yo multiplico por 2i arriba y abajo, pues aquí me quedaría i cuadrado menos 1 y aquí sube el 2i. Entonces, por eso queda así. Entonces, pues ya tenemos una fórmula general para el d sub n, pero que vemos que sin determinante igual a n igual a 0, entonces vamos a calcular el d sub 0. El d sub 0 pues sería entonces 1 sobre 2pi de menos pi medios a pi medios de dx, porque ya sabemos cómo es la fórmula general del d sub n, entonces pues sustituimos en n igual a 0, y esto nos da un medio. Y entonces la serie de Fourier nos quedaría así, como la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito para n distinto de 0 del seno por el Euler más un medio. Y entonces aquí en este caso el d sub n no nos dio un imaginario puro como la otra vez, sino que nos dio un real. Entonces, el valor absoluto de d sub n vuelve a ser el seno para los n mayores que 0 y menos el seno para los n menores que 0. Pero en general recordemos que los d sub n pueden ser números complejos, es decir, con parte real y parte imaginaria. Entonces aquí tenemos que graficar pues entonces la magnitud y el phi sub n, que sería el ángulo que nos describe en qué parte del plano polar queda el d sub n. Y lo que vamos a hacer entonces aquí va a ser expandir la serie de Fourier. Entonces cuando expandamos para n igual a menos 3 nos va a quedar este término. Cuando expandamos para n igual a menos 2 nos quedaría el seno de menos pi, y ya sabemos que el seno de cualquier múltiplo de pi es 0. Para n igual a menos 1 nos va a quedar así, para n igual a 0 lo calculamos aparte, porque se nos determinaba la fórmula, y aquí nuevamente para n igual a 1, para n igual a 2 se nos va a hacer 0, y para n igual a 3 lo tenemos. Entonces, en base a esto, otra forma es, en vez de tabular, ustedes lo pueden hacer como quieran, pero en base a esto vamos a construir entonces el espectro de frecuencias. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para este n igual a 1, el coeficiente tiene una magnitud 1 sobre pi, cuando el número que multiplica a este ix es 1, que sería lo que corresponde al n omega. Entonces aquí n omega, que sería 1 omega, nos da una magnitud de 1 sobre pi.
Y estos son números reales. Entonces lo que va a decir es que pues, o sea, cuando tengamos el plano polar, pues iría en el plano horizontal y entonces el ángulo sería 0. Aquí lo tenemos. Ahora, digamos, para este número, cuando n es igual a 3, la magnitud de este número de menos 1 sobre 3pi, pues es 1 sobre 3pi. El que acompaña al ix sería 3 omega, que sería entonces 3 por 1. Entonces aquí lo tenemos. Y este es un número real negativo. Entonces el ángulo sería pi. Para, digamos, la magnitud es 1 sobre 3pi nuevamente. Y el ángulo de este número real negativo sería menos pi. Entonces, en la exponencial compleja, a partir de la deducción pues, de la fórmula de la exponencial compleja, tenemos que estas relaciones, que el d sub n para las n positivas es a sub n medios por Euler a la phi sub ni. Y para los d con la n negativa sería a sub n medios por Euler a la menos phi ni. Entonces, si vemos aquí, esto es el conjugado de estos números. Si de pronto no se acuerdan de qué es el conjugado, digamos cuando yo tengo un número complejo z, que es igual a A más BI, entonces el conjugado de ese número sería A menos BI. Entonces estos dos números son el conjugado. Eso nos indica, pues si recordamos el plano polar, que tienen la misma magnitud, pero ángulos opuestos. Entonces aquí podemos ver por qué estos tienen la misma magnitud, pero ángulos opuestos, y por eso esta gráfica es par y esta gráfica es impar en general. Recordando que los d sub n, pues en general, son números complejos. En este caso nos dio un número real, y entonces si se fijan, digamos, este era un número negativo, o sea que podría estar a pi o a menos pi, pero aquí pues se escoge el menos pi para que nos cumpla esta relación general. Entonces, pues recordando una relación que hay entre los dos, es que el a sub n es 2 veces la magnitud del d sub n. Y el a sub 0 es la magnitud del d sub 0. Esto se obtiene pues a partir de cuando hacemos el desarrollo para llegar a la forma compleja y a la forma armónica de la serie de Fourier. Pero lo importante es quedarnos con esto. Y pues el d sub n es lo que ya había mencionado. Los positivos y el negativo son el conjugado, entonces por eso el espectro de magnitud es par y el espectro de frecuencia es impar. Entonces, para lo que nos sirve esto es para saber que si de pronto tenemos el espectro de frecuencias de la compleja, podemos construir el de la armónica, porque de los phi sub n solo tomamos los positivos, porque recordemos que en la armónica empiezan en igual a 1. Y de los d sub n, de 0 en adelante, en el 0 no, porque pues en el 0 ya vimos que la sub 0 es lo mismo que el d sub 0, multiplicamos por 2 para encontrar los a sub n gráficamente. Y si vamos a pasar de la armónica a la compleja, con el espectro de fase reflejamos respecto al eje X, o sea, al eje horizontal, y para el espectro de magnitud reflejamos respecto al eje Y. Y dividimos entre 2, excepto en la de 0, porque pues ya vimos que la de 0 pues es la misma. Y pues recordando, para que tengan en cuenta, como para la forma exponencial, pues el d sub n en general es un número complejo. Si digamos la función no tiene paridad, ese d sub n nos va a dar con una parte real y una parte imaginaria. Si la función es par, el d sub n nos va a dar un real puro, como vimos, y si la función es impar, el d sub n nos va a dar un imaginario puro. Y entonces aquí, como ejercicio propuesto, tengo encontrar el espectro de frecuencias de esta función, donde esta curvita es Euler a la menos t. Y pues habría que encontrar primero la serie de Fourier y luego pues hacer el espectro de frecuencias y el espectro de fase para encontrar pues el espectro de Fourier. Eso sería todo para esta.